Y históricamente, ¿qué pasó en México? ¿Cuál es el acontecimiento nacional e internacional que pasó en México que va a sacudir a toda la política nacional mexicana y guatemalteca? No estoy hablando de política. Es que cruzaron migrantes. Más que cruzaron migrantes, ¿cuál? Derecho colectivo. Derecho colectivo. Pero ayer, ¿qué personajes famosos de México se entregaron? Pero fue en Estados Unidos. ¿Y quién creen ustedes que están implicados en eso? El gobierno, sindicalistas, empresarios. O sea, estoy hablando, yo voy a explicar la realidad de los sindicatos, pero la realidad es otra. No vayan tan lejos, yo les voy a poner una cosa. ¿Saben ustedes quién fue Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos? ¿Nunca lo han escuchado? No. Adolfo Ruiz Cortines fue el presidente de México de 1948 al 52, me parece, o 46 al 58, y Adolfo López Mateos fue el presidente de 1952 al 1958. Cuando Adolfo Ruiz Cortines fue presidente de México, Adolfo López Mateos fue su secretario de Trabajo. ¿Y qué fue lo que hizo Adolfo López Mateos? Adolfo López Mateos, él primero fue un catedrático y él fue asesor y era el que le hacía sus discursos a don Isidro Fabela, que era un senador de México. Y don Isidro Fabela, cuando vio el intelecto que tenía Adolfo López Mateos, lo nombró gobernador. Después lo nombra diputado y miraba la facilidad y el equilibrio que él tenía para poder negociar con patronos y trabajadores. Él era un diplomático. Entonces, cuando Adolfo Ruiz Cortines era el secretario de Gobernación o el ministro de Gobernación, en México se daba antes lo que se llamaba el destape. ¿Saben ustedes qué es el destape? El presidente elegía de quién era el próximo presidente. Entonces, lo que pasó fue que Adolfo Ruiz Cortines dice, entonces, Adolfo López Mateos, como veo realmente que él fue un gran negociador, lo voy a nombrar secretario de Trabajo. Y cuando Adolfo López Mateos fue secretario de Trabajo, fue el único secretario o ministro que mantuvo la paz y la estabilidad laboral en el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines. ¿Por qué? Porque él vino y negoció con todas las centrales sindicales. Él vino y fue el que logró mantener el equilibrio sentándose todos los días, obviamente negociando a su manera, haciendo comidas, qué sé yo, con Pemex. ¿Saben ustedes qué es Pemex? ¿Qué es Pemex? No me lo crean a mí, métanse a ver ahí mismo. Es aburrido, pues, pero quieren de verdad, será que el derecho de trabajo. Vean, después el éxito que tuvo Adolfo López Mateos lo llevó a ser el presidente de México. Y cuando él fue presidente de México, lo primero que hizo fue fundar el IMSS. ¿Qué es el IMSS? Instituto Mexicano de Seguridad Social. Fundar el Instituto de Previsión Social de México. Y así los demás, Manuel Ávila Camacho, Gustavo Díaz Ordaz, López Portillo, después de López Portillo vino, después de López Portillo, ¿quién vino? ¿Ya? Cuando vino Miguel Ángel de la Madrid, después vino Carlos Salinas de Gortari, ya estamos un poco cerca, después de Carlos Salinas de Gortari, ¿se acuerdan ustedes que vino? Salinas. Salinas mató a Colosio, pero después vino, no me voy a acordar, el expresidente Cedillo, Ernesto Cedillo, y después vino Vicente Fox, Calderón, y para no ir tan lejos, en el 2012 vean ustedes cuando Enrique Peña Nieto toma posesión como presidente, ¿quién está en la primera fila? En la primera fila aquí está el Senado de México, y en la primera fila está, de este lado, los empresarios más prominentes de México y de la región. Y de este lado está su gabinete
¿Y aquí quién creen ustedes que están? ¿Cómo? Aquí están los sindicalistas más fuertes de México. Aquí están las centrales sindicales internacionales. No me lo crean a mí, pónganse a ver ustedes, toma de posición de Enrique Peña Nieto. O sea, de verdad la abogacía, yo sé que tal vez es aburrido para algunos esto, por eso les pregunté si querían saber los sindicatos, porque si no, pues. Pero el sindicato, si nos vamos a la letra muerta per se, está en el 206. ¿Saben qué me da el 206? O sea, si queremos saber una definición explícita de sindicatos, está en el 206. Pero ¿a dónde quiero llegar? ¿Quién es el sindicato más fuerte de Guatemala? El sindicato de trabajadores de Guatemala. Y les gusta o no les gusta, yo no tengo ni cuenta. ¿Quién es el líder sindical más fuerte de Guatemala? ¿Por qué no hay otro líder? ¿Por qué no hay otro líder sindical? ¿Por qué no hay otro líder en Guatemala? ¿Por qué? Entonces, para saber ustedes de sindicatos, tienen que conocer la historia de su país. O sea, si nos vamos a la historia de Guatemala, ¿qué fue lo que pasó en el gobierno de ellos? Para nosotros. De hecho, mataron a líderes de la aeropuerto. ¿Qué fue lo que pasó en el gobierno de Brasil? Mataron a Olivero Castañeda, si no me recuerdo. ¿Por qué? Porque cuando Guatemala, y no vengo a hablar de política, pero cuando Guatemala quite esa polarización entre ideologías de izquierda y de derecha, ahorita está pasando en el Congreso. O sea, ahorita en el Congreso está pasando que yo soy de izquierda, no. O sea, ustedes saben que de verdad los de izquierda son millonarios también. Millonarios económicamente. La gente piensa que al tener una ideología izquierda son pobres. Vean la historia de Dinamarca, vean Europa, vean España. Son multimillonarios. Entonces, mientras tengamos las ideologías, no vamos a avanzar. Yo respeto las ideologías de ustedes. Estamos en la universidad de todos, sí. Estamos hablando académicamente. Entonces, ¿qué es un sindicato? Es la asociación permanente de trabajadores, patronos. ¿Ya? Aquí dice también trabajadores independientes. Y vean esto, ¿para qué es constituido el sindicato? ¿Cuántos sindicatos ven ustedes que realizan el estudio de mejoramiento y protección de los derechos? O sea, si vamos a estudiar la función de un sindicato, tenemos que leer todo esto. ¿Okay? Son sindicatos campesinos, los constituidos por trabajadores campesinos o patronos de empresas agrícolas o ganaderas o personas de profesión o oficio independiente cuyas actividades laborales se desarrollen en el campo agrícola ganadero. No está el compañero que me ha dicho los sindicatos de empresa o industria. Esta agrícolas son de industria o de empresa, va a depender cómo se ve. Y son sindicatos urbanos los no comprendidos en la institución. ¿Cuáles son los sindicatos urbanos que conocemos? En el área privada. Las bananeras, las
y demás las instituciones de gobierno. ¿Estamos claros con eso? Licenciado, ¿qué es MICOTD? Ah, sí. Esto te voy a explicar. ¿Cómo funciona? ¿Cómo van a tener fuerza coercitiva los sindicatos en Guatemala? ¿Se recuerdan ustedes que el semestre pasado les hablé de los convenios fundamentales de la OIT? ¿Cuáles son? 87, 88, 89. Y los convenios de gobernanza, ¿cuáles son? ¿Se recuerdan que se los dije? ¿Cuál? Es el convenio 81, el 122, el 129 y el 144. Ok, ¿y de qué regula el 144? Es el convenio sobre la consulta tripartita, normas internacionales de trabajo de 1976. Está. ¿Cuál es su nombre? ¿Oh? Leslie. Gracias. Gracias. Leslie nos acaba de leer ese convenio de gobernanza. ¿Por qué de gobernanza? Porque para que se regule, para que en Guatemala pueda venir y crear vida o un convenio que esté en marcha, se debe realizar en la consulta tripartita del Ministerio del Trabajo, del gobierno. ¿Y cómo funciona esa mesa? Es una mesa de madera muy bonita de cedro que dice Lucianal, y aquí no usa mates. Se sentan el Estado. No sé por qué, aquí hay una puertecita. Y en esa mesa, aquí se sienta el Estado, regularmente es el ministro, el viceministro, el secretario general, dependiendo del funcionario. Aquí se sientan los líderes sindicales de las centrales sindicales más fuertes de Guatemala, y aquí se sientan los patronos. ¿Cómo están integrados los patronos? En Guatemala no están integrados en sindicatos, pero ¿cómo están integrados? Que son Cámaras empresariales. ¿Qué es el CACIF? una cámara, el conjunto de cámaras. Es el conjunto de cámaras empresariales. Aquí es el comité. ¿Alguien que me busque la definición del CACIF? Comité agrícola, comercial, de industria, fines. Comité coordinador de asociaciones agrícolas, comerciales, industriales y financieras. Entonces, el convenio 140, por ejemplo, ahorita, en el año 2017, Guatemala ratificó el convenio. ¿Qué convenio ratificó Guatemala? El convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Y qué regula ese convenio? El trabajo a tiempo parcial. ¿Y qué pasó en esas negociaciones? Se dio una gran discusión que hasta la fecha está en el aire o en el limbo del pago de la seguridad social. Porque, pues obviamente, si estamos hablando de un trabajo que, y no me crean a mí, métanse en la página del Ministerio del Trabajo y dicen ahí, ¿paga X el trabajador contratado de tiempo parcial? Sí paga. ¿Pero qué X va a pagar? ¿Por qué? Porque obviamente no se le puede dar un trato igual o desigual. Que Mano Rico tiene corazón. Claro que tengo corazón. Pero ¿qué es lo que pasa? Ustedes saben que en el IX había aproximadamente, y es lamentable, más de 1 millón de personas con enfermedades catastróficas que estaban esperando cotizar a la seguridad social para poder venir y que el IX les diera sus tratamientos. Entonces, con la seguridad social se contrataron personas con la seguridad social. Con el trabajo a tiempo parcial se contrataron personas a tiempo parcial y solo empezaron a cotizar 40, 50 quetzales, 60 quetzales mensuales. Esperaron los 4 meses. Es decir, después de 2005, 4 meses, y empezaron a solicitar medicamentos al IX, en donde cada medicamento tenía un costo de 150 quetzales. ¿Legalmente era correcto eso? Legalmente puede que sí. ¿Era justo? No sabemos. ¿Por qué? Porque si yo estoy contratado a tiempo parcial y usted está cotizando todo su salario, el doctor del IX no me va a decir a mí que usted está cotizando a tiempo parcial, todo eso le voy a pedir tratamiento. Yo voy a exigir. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que se dio la judicialización de la salud. O sea, de verdad ustedes tienen que leer todo eso porque estamos en ese limbo todavía.
La judicialización de la salud es un tema bien complejo porque hay una cantidad de amparos presentados. Vean, ahorita salió una nota del Seguro Social hace 4 días, no se la leo. Más o menos. Lean. Donde el IMSS va a invertir el 30-40% de su presupuesto por medicamentos amparados. ¿Cuántos trabajadores tiene el IMSS? 13 trabajadores. ¿Qué va a pasar? Desde ahí donde viene. Ese es el 144. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué están guardando? Ya terminamos.